saludar con mucho cariño a todos los hombres de prensa, colegas periodistas de diferentes medios de comunicación de la provincia de Abancay, capital de la región de Apurímac, y a través de los diferentes medios de comunicación a las 7 provincias de nuestra región de Apurímac, a los 85 distritos y a sus comunidades. Estamos a proximidad, prácticamente a vísperas de poder iniciar un gran evento en la región de Apurímac, y por primera vez se realiza esta actividad que es el Carnaval Apurimeño Aputusuy 2024. Es una actividad realizada por el gobierno regional de Apurímac con la finalidad de poder unir las 7 provincias, integrar a los distritos, a nuestras comunidades, a través de nuestras danzas, a través de nuestros carnavales, nuestras costumbres autóctonas de nuestra tierra. Los patrimonios culturales que tenemos en la región de Apurímac van a estar presentes en esta gran actividad del día de mañana, que se inicia el lanzamiento, y próximos a poder desarrollar en el mes de marzo, el 1, 2 y 3 de marzo, serán las fechas del Aputusuy 2024. Estamos organizando desde el gobierno regional de Apurímac, en coordinación con las diferentes instituciones pertenecientes al gobierno regional, pero también al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Turismo, porque estamos trabajando de manera articulada, porque es una de las actividades del Bicentenario, actividades realizadas dentro del programa del Bicentenario. Muchísimas gracias. Estamos acompañados del gerente general del gobierno regional de Apurímac, el gerente de desarrollo económico, el gerente de desarrollo social, el gerente de recursos naturales, quienes forman parte de la comisión organizadora de este gran evento. Tenemos en este caso la actividad programada, mañana es el lanzamiento, va a estar algunos medios de comunicación nacional, según las gestiones que hemos venido realizando también para poder tener una cobertura nacional de este evento, y podemos en este caso contar con el desarrollo económico, el dinamismo que nosotros necesitamos para que nuestros hermanos y hermanas en la región de Apurímac puedan mover la economía a través del turismo. Entonces, en ese sentido, si bien mañana es el lanzamiento, las actividades que se va a realizar es el 1, se va a realizar la elección de Miss Carnaval Apurímac 2024, el 2 se va a realizar el gran pasacalle con la participación de las comparsas de las 7 provincias de nuestra región de Apurímac y algunas regiones invitadas de la Mancomunidad de los Andes. También al día siguiente, el día domingo, será el concurso del carnaval rural y el carnaval urbano, participando, por supuesto, de manera íntegra las 7 provincias de nuestra región de Apurímac. Se está previendo en la parte de la organización los premios correspondientes para los participantes en este gran carnaval. La organización de los diferentes carnavales que tenemos en nuestra región de Apurímac. Tenemos nuestro hermoso carnaval más alegre del Perú, el carnaval abanquino, que es patrimonio cultural. Tenemos el hermoso carnaval de Ticapayana, que vamos a estar en Cotabambas, las autoridades nos han invitado. Tenemos el Puquillay en la provincia de Andahuaylas. Tenemos nuestros patrimonios culturales representativos en cada comunidad. Esta es la fiesta de 1000 colores, como ha escrito nuestro ilustre José María Arguedas, y como lo tienen otras regiones en el país, el carnaval ayacuchano, el carnaval cajamarquino, y como región en Apurímac tenemos que hacer un evento importante como es el carnaval apurimeño. Entonces, el carnaval apurimeño, el objetivo es lograr la unidad a través de las costumbres autóctonas de nuestra tierra, bien como lo hemos indicado y también como lo dice el eslogan. Entonces queremos revalorar como Apurímac, como región, no solo nuestra identidad que tenemos en todas las zonas de nuestra región, sino queremos de que como Apurímac
se pueda brindar un destino turístico con motivos de este carnaval para todo el país, ¿no? Y con esto dinamizar la economía de nuestra población. El año pasado hemos organizado eventos importantes como el aniversario de nuestra región de Apurímac, y lo hemos hecho buscando auspicios. En esta oportunidad también estamos haciendo la actividad con los auspiciadores que el gobierno regional, nosotros estamos gestionando junto con el equipo y la comisión organizadora. Ejemplo, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura forman parte de esta actividad y también otras instituciones. Entonces, estamos haciendo todos los esfuerzos de que estas actividades desarrollen, pero también generando gestiones para no hacer utilización de recursos, en este caso del gobierno regional de Apurímac. El día de mañana tenemos confirmado delegaciones de las 7 provincias, hermanos que tienen las comparsas en los distritos y en las provincias, importantes comparsas, como ya le indicó el señor gobernador, el carnaval de Ticapayana, el carnaval de Cotarusi en Aymaraes, el carnaval de Lambrama, que es un carnaval importante. También va a estar presente el carnaval de Antabamba de Grau. Van a estar presentes todas las. Mañana es una fiesta de multicolor, donde, como ya lo indicó nuestro gobernador, va a estar integrado y vamos a unir a las 7 provincias. Tenemos todos los carnavales de toda la región, así es que la población tiene que estar presente para que pueda expectar y sentirse orgulloso de nuestras ricas costumbres de nuestra región, señor gobernador. En realidad corresponde a una organización social, ¿no? Si bien el gobierno regional de Apurímac, así como lo vienen haciendo nuestras municipalidades provinciales y las municipalidades distritales, y también algunos municipios de centros poblados organizan sus actividades tradicionales como el carnaval, es importante de que las autoridades, de manera conjunta con la sociedad civil, los empresarios que prestan los hospedajes, los transportistas, la parte gastronómica de los restaurantes y todo el movimiento económico, nos organicemos para darle y estar preparados para una bienvenida y una buena atención a nuestros visitantes. Para el día de mañana, para el lanzamiento, van a hacer presencia las 7 provincias de la región de Apurímac. Estarán los carnavales que son patrimonio cultural, ya bien lo ha indicado el ingeniero Elías Araníbal, gerente de desarrollo económico, de que va a estar el carnaval de Ticapayana, va a estar el hermoso carnaval de Pampamarca, patrimonio cultural de Cotarusi, van a estar los carnavales de Grau, va a estar el carnaval de Sajlaya, el carnaval de Turpo, el carnaval de Pupiza, nuestro hermoso carnaval de Abancay, ¿no? Entonces, toda esta actividad bajo un solo lema, un solo lenguaje, de que se pueda hacer la unidad que tanto la región necesita, que tanto nosotros como pueblo necesitamos. Pero también yo agradezco la participación de las diferentes autoridades. Mañana tenemos presencia de municipalidades distritales, provinciales, de las 7 provincias que van a estar presentes aquí en nuestra provincia de Abancay, capital de la región de Apurímac. El día de mañana la concentración es a las 2 de la tarde en el Óvalo El Olivo. Y la llegada es en el Parque Micaela Bastidas. El recorrido es el tradicional en nuestra ciudad, todo lo que es Díaz Bárcenas, bajamos por Núñez, Arequipa, entramos hasta el sector de Girón Unión, y de Girón Unión entramos a Girón Lima, hasta Núñez, y ingresamos a Las Arenas. Esto, entiéndanse, hermanos de la región Apurímac, este es un lanzamiento. La concentración mayor y con más algarabía también lo vamos a hacer para el 2 y 3, como ya lo indicó nuestro gobernador, pero a pesar de ser lanzamiento el día de mañana, se está generando mucha expectativa, mucho compromiso de parte de nuestros hermanos de toda la región de Apurímac, y creo que, como ya lo ha dicho el gobernador regional, esperamos también el compromiso de nuestros hermanos de los prestadores de servicio para que también puedan sumar, porque en realidad, señor gobernador,
Esto se está haciendo por 3 objetivos: unir a la región Apurímac, revalorar las costumbres y tradiciones y también generar la dinamización de la economía. A través de los diferentes medios de comunicación, a través de la prensa, nos apoyen a poder organizarnos bien como pueblo, como sociedad, y también sensibilizar a nuestros hermanos de Abancay, que es una ciudad, somos una ciudad hospitalaria, Abancay, Apurímac, a recibir con mucha calidez a nuestros visitantes, que son paisanos nuestros, son apurimeños de las 7 provincias. A nuestros turistas hay que hacer de que se pueda una gran recepción, organizándonos todos en los barrios, organizándonos en las unidades vecinales, cuadra por cuadra, para poder así llegar a nuestro cariño correspondiente. Ese sería el mensaje en todo caso para nuestra población. Edición Bicentenario, 200 años de la consolidación de nuestra independencia.